Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Jesucristo sea en sus vidas. Hoy continuamos con esta clase, ¿verdad?, de las casas de salvación. Esta es la clase número 3 de la casa de salvación y se llama el verdadero arrepentimiento. Vamos a explicar ciertamente qué es un verdadero arrepentimiento. Así como hay verdadero arrepentimiento, también hay falsos arrepentimientos. Y de este arrepentimiento, que tenga que ser un arrepentimiento genuino, vamos a explicar cómo tiene que ser un arrepentimiento genuino y qué condiciones tiene que tener la persona para que se haya arrepentido realmente y pueda alcanzar el perdón de Dios y la salvación. Esto es lo más importante, ¿verdad? Porque también hay falsos arrepentimientos, como le había dicho. Y aquí hoy vamos a hablar de dos casos, ¿verdad? De dos personas, uno que se arrepintió de una manera no genuina o un falso arrepentimiento, no siguió los pasos que tenía que seguir, y otra persona que sí realmente se arrepintió como dice la Escritura y fue a quien tenía que ir. Amén. Ok. Vamos a hablar del verdadero arrepentimiento. Quiero que leamos, ¿verdad?, un versículo. Vamos a hablar primeramente de Judas. Y la pregunta es, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Vamos a leer la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, 14 y 15. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo los entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Primeramente vemos aquí que Judas se había dirigido a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Esta es la traición. ¿Cuál es la traición? Una persona que quebranta una amistad, quebranta una fidelidad, quebranta la lealtad. Eso es traición. Ahora, ¿por qué Judas traiciona a Jesús? Yo veo que aquí hay dos casos importantes por los cuales Judas traiciona al Señor. El primero, Judas no creía que Jesús era el Mesías, aunque Jesús lo seleccionó entre los 12, porque tenía todas las condiciones. Judas tenía todas las condiciones para un apóstol, pero Judas no creía que Jesús era el Mesías. En su corazón estaba sucio, él todavía no estaba limpio, ¿verdad? ¿Por qué decimos que no creía? Vamos a ver un versículo donde Jesús habla de Judas. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Juan capítulo 13, versículo 10, ¿verdad? Habíamos visto que Judas no había creído en Jesús, todavía estaba sucio. O sea, entre los 12 tenían todas las cualidades y habían creído que él era el Mesías, pero Judas estaba sucio todavía. Jesús dijo: bueno, todos están limpios. Acuérdense en ese día cuando Jesús lava los pies de los apóstoles, también lavó los pies de Judas. Y cuando va pasando por Pedro, Pedro le dice: Señor, tú no me lavarás jamás. Y Jesús le dijo: si yo no te lavo los pies, hablando no solamente, ¿verdad?, esto era una limpieza no solamente de los pies, eso es una limpieza espiritual, ¿verdad?, limpieza de pecado. Y Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pero entonces, lávame completo. Y el Señor dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, ¿verdad? Hablando de esta purificación diaria, de que todos tenemos que ir al Señor cada día, confesar nuestros pecados, que nos limpie con su sangre, ¿verdad? Porque Judas era ladrón.
Judas, vimos en el versículo que leímos anteriormente que Judas había hablado con los principales sacerdotes para entregarlo, para traicionarlo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Este era su objetivo, el dinero, el lucro, ¿verdad? Aparte de eso, Judas robaba de la bolsa. Acuérdate que Judas era el tesorero de la iglesia, o sea, bueno, el tesorero de la iglesia, del ministerio de Jesús, era el tesorero. Y Judas, dice la escritura, vamos a leerlo, ¿verdad? Vean ustedes, dice aquí. También dice la escritura, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En Juan capítulo 12, versículo 6, que Judas era el que era el tesorero y tenía la bolsa, pero sustraía, robaba, o sea, su corazón estaba sucio con la avaricia, era ladrón. Así como hoy en día también hay mucha gente, ¿verdad?, que no cree en Jesucristo, no lo tiene como Mesías. También hay mucha gente que tiene sucio el corazón porque roban, estafan, sustraen del dinero, ¿verdad? Ok, entonces Judas, ¿por qué lo traiciona? Simplemente porque su corazón estaba sucio. Y Judas entrega al Señor. En un momento, ¿verdad?, cuando Jesús está orando en el monte, en el Getsemaní, estaban todos allá y llega Judas con un grupo de personas, con palos, con principales sacerdotes, con los ancianos, y llegan a ese lugar. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas 22, del 47 al 48, ¿verdad? Que viene un grupo de personas con palos y espadas, y con ellos los principales sacerdotes. Y dice que Judas iba adelante, personas con palos y espadas, y Judas iba adelante. Ahí es cuando Judas lo entrega con un beso. Mira, es tan tremendo, ¿verdad?, que en ese momento a Jesús lo arrestan y se lo llevan. Nosotros podemos ver que Jesús le da oportunidad a Judas para que se arrepienta y pida perdón. ¿Sí? Yo soy la persona que creo que Jesús vino a morir por todo el mundo, por la humanidad, y estaba ahí incluido Judas también. Y si Jesús vino a morir por Judas también le dio oportunidad para que se arrepintiera. Realmente no creo que Jesús vaya a creer, que Dios, realmente no creo que Dios haya creado una persona para mandarlo a la condenación, para mandarlo al infierno. No, realmente no creo eso. Yo creo que toda persona que nace sobre la tierra tiene oportunidad de salvación. Todas las personas, no hay ninguno que no tenga oportunidad de salvación. Ahora bien, Jesús le da oportunidad a Judas para que se arrepiente y pida perdón. ¿Cuál fue la primera ocasión? Bueno, ciertamente acá vamos a ver cuando él entregue ese. Mateo 26:50 dice, cuando vinieron a arrestarle, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Parece que le dice, amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahí Jesús le está dando una oportunidad de arrepentimiento, porque lo llamó amigo. Acuérdate que en la Santa Cena, o en la Cena del Señor, ¿verdad?, en la última cena, en un lado estaba Juan el amado, ¿verdad?, y en el otro lado estaba Judas, que comía aún del mismo plato, comía el hombre en quien que yo confiaba levantó contra mí su calcañar. Jesús tenía a Jesús como amigo, como un amigo, lo consideraba. Y cuando él lo llama ya, ¿verdad? Porque mira que Juan lo entrega con un beso. Pero eso fue un beso de hipocresía, un beso fingido. Yo siempre me acuerdo de una foto que vi ahí en las redes sociales sobre un hombre que está besando a un toro. Un hombre está besando un toro. Y arriba de la foto decía, el beso de Judas, así como esta foto que ustedes también lo vieron. Él le da un beso y lo entrega a la muerte. Bueno, algo así fue
el beso que le dio Judas a Jesús. Le dio un beso, pero lo estaba entregando a la muerte, beso fingido. Pero sin embargo, Jesús le dice, amigo, esa fue la primera oportunidad para que él si él reflexionaba, para ver si él pensaba que y él pensaba en arrepentirse y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Y el Señor hubiera aceptado. Pero bueno, realmente no fue así. La segunda oportunidad fue en la última cena. La primera oportunidad fue en la última cena. Jesús también le da la oportunidad. Dice, en Mateo 26, 24 y 25, dice, más hay aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas que le entregaba, le dijo, soy yo maestro. Y él le dijo, tú lo has dicho. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el motivo por el cual Jesús le revela que Él va a ser el que lo va a entregar? ¿Qué objetivo tenía Jesús en que Él lo iba a entregar? Porque Él le pregunta a todos los apóstoles, ¿verdad? Dice, todos los apóstoles comenzaron a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Mas cuando Judas pregunta, ¿seré yo? Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Cuál era el propósito? Porque en ese momento Jesús les es revelado por el Espíritu Santo. Y ahí Judas tenía que ver o darse cuenta de que este era el Mesías, de que este era el Cristo, de que Dios le había hablado, de los planes perversos que Judas tenía en el corazón. Judas tenía que darse cuenta de que el Señor ya sabía sobre esos planes. Y esa revelación sobrenatural debió haberle hecho a entender que Jesús es el Mesías. Jesús era el Mesías. Y debió haber en ese momento haber creído, oye, Dios solo ha revelado, Él es el Mesías, y haberse arrepentido. Pero no, ni con esta revelación tan grande, Judas se arrepiente. Y él dio una oportunidad y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y él fue a entregar al Señor. Ven que aquí le había dado dos oportunidades, pero ok. ¿Cuál fue el error de Judas? Yo quiero leer en Mateo 27 del 1 al 5, ¿verdad? Para que nos vamos aquí, para que veamos cuál fue el arrepentimiento de Judas. Ok. Mateo 27, 1 al 5 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mira que aquí ya los principales sacerdotes y los ancianos habían ya acordado en una reunión, en consejo, entregar a Jesús a la muerte. Y ellos toman a Jesús y lo mandan amarrado a Poncio Pilato. Judas, él vio todas estas cosas, él se dio cuenta, ¿verdad? Cuando yo menos que cuando él ve esta escena, que Jesús es entregado a la muerte, que lo amarran, que lo llevan de Pilato, eso le crea a él aquel arrepentimiento, aquel remordimiento en su corazón. Pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Que dice la Escritura aquí en este lugar. Dice aquí, entonces Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, anota ahí la palabra, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Vean en este momento, ¿verdad? Cómo Judas, él siente, dice la Biblia, que arrepentido, ¿verdad? ¿Qué es la palabra arrepentido? Él se había arrepentido y se dirige a quién, a los principales sacerdotes. Mira, los principales sacerdotes, ¿quiénes eran? Eran aquellas personas que ministraban en el templo, que se encargaban de los sacrificios, que se encargaban también de enseñar la palabra. Eran las personas, ¿verdad?, encargadas de guiar al pueblo
en los caminos de Dios. Y él se va a donde están ellos y ellos le dan un mal consejo, ¿verdad? Dice, y él aún se confiesa, dice, yo he pecado, o sea, se reconoce como pecador, yo he pecado entregando sangre inocente. Y él le dice, allá tú, les dicen los principales sacerdotes, ¿verdad? Ahora, y dice que él sale de allí, dice que hizo, se ahorcó. Aquí está el gran error que comete Judas, ¿verdad? Porque primeramente, que habíamos dicho, Judas no había creído que él era el Mesías, primero, ¿verdad? Segundo, Judas va a los principales sacerdotes a confesarles su pecado. Él se arrepiente, eso está bien que se haya arrepentido. Él se arrepiente, él confiesa su pecado, eso está bien. Lo que estuvo mal fue dirigirse a los principales sacerdotes y no a Jesús. O sea, no fue al Cristo que estaba allí en ese lugar, al Cristo que él había conocido, al Mesías. Tenía que haberse dirigido a él, tenía que haberse dirigido al Señor. Pero no, él fue a los principales sacerdotes. Ese fue el error que cometió Judas. Así como mucha gente hoy en día lamentablemente se están dirigiendo a confesarle sus pecados a un hombre que no tiene la autoridad ni tiene el permiso del cielo para perdonar pecados. Y van al lugar equivocado a pedir perdón, por lo cual no consiguen el perdón. Este es el gran error que comete mucha gente, ¿verdad? Que no comete, que hace el pecado. Porque Judas se pierde, según Juan 17:12, dice aquí, y ninguno de ellos se perdió, o sea, ninguno de los apóstoles se pierde, ninguno de los apóstoles se condena, sino el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas era el hijo de perdición. Para que se cumpliese la escritura. Judas se pierde, ¿verdad? Por lo que le acabamos de decir. Judas se pierde. Aquí está escrito, ¿verdad? Que Judas no se fue al cielo, Judas no se fue a la presencia del Señor. Judas se condena. Ahora, hay una diferencia entre el remordimiento, y el arrepentimiento. El remordimiento es cuando una persona ha hecho algún daño o dejó de hacer algo y se arrepiente por lo que hizo. Y el remordimiento es cuando una persona hizo un daño y ciertamente siente un reproche interior, se siente mal por haber hecho tal cosa, ¿verdad? Siento algún sentimiento negativo, ¿verdad? Por lo que hizo. Pueden hasta llorar, lloran también, pueden hasta llorar, pero no tienen propósito de reparar el daño, sino que lo van a volver a seguir haciendo, ¿verdad? No tienen propósito de restaurar lo que hicieron. En cambio, el arrepentimiento es todo lo contrario. El arrepentimiento es cuando la persona siente un dolor genuino, ¿verdad? El arrepentimiento es cuando la persona quiere cambiar, quiere restaurar, quiere reponer. Si se robó algo, lo devuelve. Entonces, esto es lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando una persona le pesa lo que hizo, ¿verdad? Se devuelve de ese camino donde está, ¿verdad? Una persona se arrepiente, quiere cambiar. Esta es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Ahora, ¿cuál es la fórmula de Judas para la condenación? Vamos a escribir una fórmula. Primeramente, conocer a Jesús, pero no creer en Jesús. Esto es lo que hizo Judas. Judas conocía a Jesús, pero no creía que él era el Mesías, que era el Salvador. Es algo muy diferente. Hay mucha gente que cree en Jesús, hay muchísima gente que cree en Dios, pero no sigue a Cristo, no obedece su palabra. Entonces, Judas conoció a Jesús, pero no creía ni siguió a Jesús. Segundo, ¿qué hizo? Segunda fórmula, se arrepintió, pero más bien fue un remordimiento de conciencia que tuvo porque nunca quiso cambiar. Tercero, se confesó
tu pecado, pero ante los pecadores, ante estas personas, ante estos sacerdotes, ¿verdad? Que realmente no podían otorgarle el perdón. Ese fue su gran error. Así como les dije, ¿verdad? Hay mucha gente que va a lugares que no tiene que ir, ¿verdad? A confesarle sus pecados a un hombre que dice que lo perdonó, a confesarle sus pecados a un hombre que dice que lo perdonó, pero realmente no lo perdonó. Cuarto, ¿qué hizo Judas? No se convirtió, no cambió, sino se fue y se ahorcó. Por eso la Biblia dice que el único que se perdió fue el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Ahora tenemos aquí otro caso, que es el caso del apóstol Pedro, que también cometió una falla, y la falla fue que él negó al Señor. Y esto está en el libro de Lucas, capítulo 22, ¿verdad? Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro lo niega 3 veces, ¿verdad? Porque primeramente porque estaba ahí en el patio de Anás. Y en el patio de Anás estaba con gente que no seguía a Cristo. Gente que más bien hablaba mal del Señor. Y cuando están en ese ambiente, ¿verdad? Así como mucha gente muchas veces se mete en ambientes que no debe, gente que no tiene a Cristo, gente que no lee la Biblia, gente que blasfema las cosas del Señor. Y cuando están en ese ambiente donde todos niegan al Señor, también terminan negando al Señor. Este fue el caso de Pedro, ¿verdad? Estaba en el patio de Anás. En ese momento le preguntaron, él dijo: yo no lo conozco, yo no soy, no sé de qué habla. Y lo niega 3 veces, y fue cuando escuchó el canto del gallo. Pedro niega a Jesús, lamentablemente. Pero aquí vemos en Pedro algo muy importante. Mira el versículo. En el versículo 61 dice así. En el versículo 61, después que Pedro había negado al Señor, dice así. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Dice la Escritura que después de que Pedro niega a Jesús, casualmente, ¿verdad? Que no son casualidades, ¿verdad? El Señor mira a Pedro. Pedro mira al Señor, el Señor mira a Pedro. Porque esto fue después que lo había negado. Mira que ya había cantado el gallo. Y Pedro se acordó de aquella profecía. Y dice que Pedro lloró amargamente. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Porque mira, esa mirada con que Jesús lo mira a él, y Pedro mira a Jesús. Y esta mirada, las miradas hablan. Y esta mirada, yo menos que Jesús le estaba pidiéndole: acuérdate. O esa mirada era una mirada donde Jesús le decía: yo te amo. Porque tú me estás negando, yo te amo, yo te adoro. Y esa mirada lo hizo a él llorar. Hay miradas de odio, hay miradas de amor. La mirada de Jesús fue una mirada de amor, con lo cual llegó al corazón de Pedro, a lo que dice que Pedro sale y llora amargamente. Acuérdate que la Escritura dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esto es un lloro en el cual esto es un lloro de arrepentimiento, un lloro que él le dolió haber negado al Señor.
Pero ¿cuál era la diferencia entre Jesús y Judas? En que realmente Pedro sí había conocido al Señor y sí había creído en Jesús. Y sí que había creído que Jesús era el Mesías. Primero, ¿dónde vemos esto? En una ocasión, ¿verdad? Jesús le dice, Mateo 16, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primeramente, Pedro, en una ocasión, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos le dijeron, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que algunos de los profetas. Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y él le responde, Pedro le responde, más claramente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren que Pedro había creído que Jesús era el Mesías, a diferencia de Judas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, creer en Jesucristo, creer que Jesús es el Mesías, creer que Jesucristo es nuestro Salvador y seguirlo, ¿verdad? Convirtiéndonos a Él. Entonces Pedro ya tenía ese primer paso, ¿verdad? Que Pedro sí había creído en Jesús. Ahora, vamos a ver. Pedro, cuando niega al Señor, él se había arrepentido, pero se había apartado de los apóstoles. O sea, ya no se sentía digno de pertenecer a los apóstoles. Él ya se sentía él desechado. Es más, Jesús no lo había desechado. Él se sentía desechado, no se sentía que estaba integrando a los 12 apóstoles. Por lo cual Jesús tiene que hacerle un llamado diferente. Porque realmente solamente con que él creyera en Jesús y se había arrepentido llorando, ya Jesús le había otorgado el perdón. Y Jesús le hace nuevamente un llamado. Mira, vean, vamos a verlo aquí. Dice aquí, Mateo 16:7 dice, pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo, ¿verdad? Mira, cuando las mujeres fueron al sepulcro, ellos se consiguieron con un ángel, y este ángel le dijo, ¿verdad?, que a quién buscáis, ¿verdad? Y él le dice, y decid a los discípulos y a Pedro. Te hago una pregunta, ¿acaso Pedro no era uno de los apóstoles? ¿Acaso Pedro no era uno de los discípulos? Simplemente a lo mejor el ángel hubiera dicho, dile a los discípulos que él va delante de vosotros. Bueno, está incluido Pedro, pero él hace el acotamiento, ¿verdad? El ángel dice, dile a los discípulos y a Pedro. ¿Qué está haciendo allí? Incluyéndolo otra vez en el ministerio, dándole a entender que ya le había otorgado el perdón, que Jesús, cuando él se arrepintió, cuando él lloró amargamente y salió, ¿verdad? Jesús vio ahí un verdadero arrepentimiento y le otorgó el perdón. Aparte de eso, también lo volvió otra vez al ministerio, volvió su ministerio otra vez como apóstol, como ministro del Señor. Gloria al que vive para siempre. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Porque Pedro había creído en Jesús. Mira, en Mateo 16:16 dice así, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira que todos los discípulos habían creído en el Señor, menos Judas, ¿verdad? Mi alma alaba a Jesucristo, alaba el nombre del Señor. Pues vamos adelante. Dice la Escritura, ¿verdad? Ya se lo he leído ahorita, Hechos 3:19, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a poner, ¿cuál es la fórmula de salvación? Fórmula de salvación, ¿verdad? No la fórmula nuestra, la fórmula que explicó Pedro, ¿verdad? Primeramente, creer en Jesús como el Mesías, Jesús como Salvador, Jesús como nuestro Señor. Pedro había creído en Jesús. Segundo, Pedro falló ciertamente, pero Pedro dice que se arrepintió de corazón, lloró amargamente, ¿verdad? Con el deseo de cambiar. Entonces fue un verdadero, con el deseo de cambiar. Entonces fue un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver la fórmula que aplicó Pedro aquí. Primeramente, Pedro había creído en Jesús, como lo veo en Mateo 16:16.
Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él había ya creído en Jesús. Segundo, él falló, ciertamente. Y en esa falla dice que él se arrepiente de corazón. O sea, primeramente creer en Jesús. Segundo, arrepentimiento. Primero se arrepiente de todo corazón con el deseo de cambiar. Pedro, ¿por qué? Él esperó en el perdón del Dios, ¿verdad? Y se había convertido de todo corazón. Él no fue a quitarse la vida ni a hacer otra cosa, ¿no? Sino él estaba esperando la misericordia del Señor. Tercero, recibir el perdón de lo alto. Esto es igual a salvación. Creo que tiene que ser una persona, creer en Jesucristo, ¿verdad? Toda persona tiene que ser esto, pero primeramente creer en Jesús. Segundo, arrepentirse de sus pecados. Tercero, confesar sus pecados a Jesucristo. Esperar en el perdón de Dios y la misericordia que es instantáneamente. Esto es igual a la salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Jesucristo sea en tu vida. Amén.